nuestras elaboraciones. Entonces yo no elaboro mis argumentos de la misma forma si estoy actuando en mi posición de fiscal que en mi posición de profesora de la facultad, que en mi posición de asesora para una reforma legislativa. Sí, pero en nuestro medio como que a veces se mezcla un poco todo, o más que un poco. Y entonces ahí, en mi rol académico, lo que intenté hacer fue un estudio de ver qué había pasado en América Latina con los derechos de los niños. Un estudio que no considerara los discursos que existían en América Latina sobre los derechos de los niños. Lo que se repetía ni siquiera existían las redes sociales en esa época, imagínense, pero como si hoy pudiéramos pensar en Twitter o Instagram, ¿no? Esas frases o los eslóganes. Yo dije, vamos a intentar discutir el tema de los derechos de los niños con la rigurosidad con las que se discuten otros temas del derecho. Porque parece como que es tan autoevidentemente claro y bueno la cuestión de los derechos de los niños que no hace falta ninguna indagación, no hace falta un sistema teórico como la mía, y va a ser ciertamente ver lo que la estructura de normativa del derecho vigente, ¿sí? En este caso el derecho internacional. No me interesaba a priori comparar que me condicionara la lectura algún autor o alguna perspectiva específica, ¿sí? De todos modos, en derecho de los niños casi no la hay. Entonces, creo que ahora que lo digo, no sé si es por ausencia o por una decisión consciente de basarme en el corpus juris. Lo cierto es que entonces empecé una investigación que fue muy larga, cansadora, en muchos momentos quise abandonarla, y quiero reconocer públicamente a Virginia de Monash, que me acompañó en el camino, y a veces cuando yo decía ya está, salió otra sentencia, no tengo más ganas de leer, bueno, insistió y bueno, finalmente se terminó una investigación que lo que hace es, para mí, arrojar luz sobre el contenido de los derechos de los niños expresado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a partir de ese contenido vamos a ver un montón de tensiones y cuestiones que creo son súper enriquecedoras para el debate respecto a los derechos de otros grupos, ¿sí? Que son destinatarios de protección especial. Así que ese es el ejercicio que vamos a hacer. Quien quiera después ver la investigación en detalle que está publicada, les podemos mandar el PDF del libro con todo gusto. Y si me lo permite la tecnología, ya podemos comenzar con el PowerPoint. De modo que el punto de partida es que exploremos juntos el contenido del derecho de los niños a su protección especial. Algunas aclaraciones como punto de partida. Y esto especialmente dirigido a algunos colegas que trabajan en el ámbito de niñez. Quizá la gente que viene de otros ámbitos no le resulta relevante. No de hace años, nunca fui muy afecta, salvo por condicionamientos institucionales, cuando tenía que preparar algo para un organismo internacional como UNICEF, pero nunca me gustó en lo académico construir mis argumentos sobre la base de la narrativa que estaba instalada en derechos de los niños. Protección especial no es una teoría ni es un eslogan, es la forma en la que está referido el derecho en el corpus juris. Y para la gente de niñez, y no con ánimo de incomodar, puedo decirles que una palabra que se asoció a algo nuevo en materia de derechos de los niños en América Latina, que es protección integral, está originada en el derecho argentino en la ley vigente penal juvenil, que es del año 82. De modo que poco tiene esa expresión protección integral de novedoso, emancipador o democrático, si juzgamos por la época en la que se incorporó al derecho argentino. La protección integral se empieza a repetir, importada como expresión del derecho brasileño, donde se había dado un proceso que tenía otras características. Entonces, para ser más prolijos y rigurosos en el análisis, mi objetivo fue ceñirnos a las prescripciones del derecho internacional.
El derecho internacional, cuando habla de niños desde hace casi 100 años, habla de protección especial, no de otras palabras, ¿sí? Que los organismos internacionales ahora empiezan a apropiar con muy poca rigurosidad. Entonces, esa es una aclaración del título, ¿sí? Segunda aclaración, voy a hablar en general de niños y por niños voy a incluir niñes, niñas y todas las variantes que quieren su imaginación, libre albedrío y gusto de la vida quiera utilizar. Me apoyo en la Corte Interamericana y les pido, me disculpo de no poder cada vez que me refiera a hacer las aclaraciones necesarias, pero eso están presupuestas, digamos, con una concepción cultural histórica. Quizá dentro de 10 años ya hayamos hecho los ajustes del lenguaje necesarios, pero hoy complicaría mucho la exposición si yo tomara el tiempo de aclarar cada vez el destinatario del derecho especial al que me voy a referir. Y lo siguiente es que en el entendimiento de esta explicación estamos hablando de un derecho, ¿sí? Un derecho subjetivo, de un derecho que podemos después discutir cuál es su estructura normativa básicamente en mi interpretación tiene que ver con la satisfacción de una necesidad, no tanto con un ejercicio de voluntad, según las teorías que cada uno siga. Mi entendimiento es que la idea del derecho como voluntad tiene más que ver con la estructura normativa de los derechos generales, de los derechos de las personas adultas, y que si uno estudia la estructura de los derechos de los niños, responde más bien a la idea de satisfacción de una necesidad, de un interés que tiene que ser protegido. A veces aún sin la consideración primordial de lo que el propio interesado o interesada tenga que decir sobre su satisfacción. Piensen en el ejemplo de su necesidad de un chico o deseo, voluntad, de un chico que no quiere ir a la escuela, no quiere comer, no quiere vacunarse, ¿sí? De modo que estamos hablando de un derecho. Digo esto porque también en derechos del niño, que es algo que no pasa, o que por lo menos no lo vemos así en el ámbito de los derechos humanos en general, hay una desprolija superposición entre derechos, garantías, reglas y principios, y nadie se siente la necesidad de clarificar de qué habla exactamente. Es como que todo da más o menos lo mismo, porque como en el fondo todos quieren lo mejor para los niños o el interés superior de los niños, nadie se ve en la obligación argumental de precisar y establecer claramente qué es lo cuál es la interpretación y cuál es el sentido que le está dando a las normas que está interpretando, ¿sí? Porque se trata de derechos de los niños y no hay mucha discusión, es todo como autoevidentemente claro y sencillo, y bueno, por las caras puedo percibir que estamos de acuerdo en que no es tan así y que esto tiene una cantidad de dificultades a la hora de la práctica, sobre todo. De modo que la clase se concentra en un derecho, ¿sí? Vamos a ver que la Corte Interamericana también incurre en este error en algunos momentos, en entender el artículo 19 de la Convención Americana como garantía y no tanto como derecho, de hecho es como mecanismo. A veces lo plantea como principios. Hay un gran, importante desorden en la jurisprudencia, pero bueno, vamos a intentar entre todos que por lo menos la pincelada gruesa quede establecida y que tengamos idea de cuáles son los alcances, las limitaciones y los puntos de vista del derecho a la protección especial a partir de lo que dice la Corte Interamericana. ¿Cómo pasa? Entonces, la primera cuestión que tenemos que conocer es, punto de partida, es que en materia de niños el derecho internacional ha sido extremadamente prolífico y tanto en el ámbito universal como en el ámbito regional la cantidad de normas, de disposiciones que se refieren a derechos de los niños no se compara en densidad con las normas referidas a cualquier otro grupo que sea destinatario de protección especial. Y eso
además del dato normativo, dice algo desde el punto de vista cultural en mi interpretación. Es que para el mundo, los niños son el grupo vulnerable que requiere más atención. Esa es la traducción simbólica cultural. Por alguna razón hay tantas más para niños y no para otros grupos que requieren también atención especial o que están en alguna situación de vulnerabilidad, aunque sea históricamente construida. Las mujeres, los pueblos originarios, otras minorías, ¿sí? Son los niños los que han recibido la mayor atención del derecho internacional. Y esto lo vemos en el derecho internacional, les decía, tanto en el ámbito interamericano como en el ámbito universal. En el ámbito universal hay muchísima más cantidad de normas convencionales, no convencionales, con una estructura que enseguida se las voy a explicar con un poco más de detalle, pero que claramente tiene dos estilos, por decirlo de alguna manera, legislativos. Una manera que es producir normas, corpus normativos directamente concentrados en desarrollar este derecho a la protección especial, la propia Convención sobre Derechos del Niño, o las reglas para niños privados de libertad, ¿sí? Todo el corpus está dedicado a reglamentar derechos de niños, pero al mismo tiempo hay otra variante que es la de incluir en normas universales de derechos humanos algunas reglas que consideran cómo esa situación general de ese derecho humano del que se trate, tortura, mujeres, privados de libertad, el que sea, se redefine si además se trata de una niña o un niño. Entonces son dos variantes que vamos a ver en el sistema universal. O normas completas dedicadas a los niños sobre diferentes temas, o dentro de las normas generales de derechos humanos, cláusulas de derechos de niños, ¿sí? Y como les dije hace un rato, tienen normas convencionales y normas no convencionales. Yo no me voy a extender en la información de cuáles son esas normas, porque haría esto muy aburrido y es larguísimo, como les dije hace un rato, pero créanme que es densísimo el corpus en este punto, ¿sí? Es cierto que es un poco repetitivo, pero si ustedes lo leen históricamente, ahora vamos a ver una imagen, van a ver cómo, de acuerdo con el principio de progresividad, no agresividad, etcétera, se fue como optimizando la reglamentación del derecho a la protección especial. En el ámbito interamericano se da un escenario diferente. En rigor de derechos humanos de los niños no hay ninguna norma así específica, solita. Hay 4 tratados vinculados con niños que no son considerados normas de derechos humanos de niños, ¿sí? Que son normas más bien situadas en el orden disciplinar del derecho internacional privado. Y ahí tienen la convención, las convenciones vinculadas con, bueno, están puestas acá, no sé por qué, pero las pueden buscar, vinculadas con la adopción internacional, con la restitución internacional de niños, con conflicto de leyes en materia de adopciones y sobre interpretación de estos tratados, que son todas normas que se aprobaron entre los años 80 y 90, en paralelo con la discusión de las normas de derechos de niños, la Convención y otras, pero que tienen una lógica completamente diferente, bien formulada en el derecho internacional privado. ¿Cuáles son las normas de derechos humanos del ámbito interamericano? La norma central es el artículo 19 de la Convención Americana, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un ratito. En la propia Convención Americana pueden considerar también el artículo 5.5, que es el que introduce el principio de especialidad en la justicia juvenil. Esto es que un chico menor de edad no tiene que ser tratado como un adulto con jurisdicción penal, con una cantidad de matices que, si tenemos tiempo, vamos a desarrollar. Y después hay algunas normas singulares que aparecen posteriores en la Convención del Protocolo de San Salvador, que desarrolla el artículo 19 y agrega algunas cuestiones en el artículo 16, y la Convención de Belén do Pará, que introduce la cuestión de género en relación con las niñas. De modo que en el sistema interamericano tenemos pocas normas, en el sistema universal
vemos que hay muchísimas normas. Sin embargo, como ustedes conocen probablemente, el sistema interamericano tiene una ingeniería institucional mucho más eficaz para el amparo de los derechos que el sistema universal. Entonces, saquen conclusiones ya en otros órdenes respecto de estrategias para el avance de los derechos de quien reclama mucha mayor regulación sobre un tema y no tiene tanta preocupación por garantizar mecanismos eficaces de garantía expresados en una ingeniería institucional que funciona. Doy un ejemplo local. Cuando finalmente se derogó la ley de patronato de menores, una ley muy importante a principios del siglo en la Argentina, digo ultraderogó porque en realidad era una ley local que con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y con la aprobación de su ley de niñez, que es la ley 114, ya prácticamente la ley no tenía ámbito de aplicación, pero había como un fervor por seguir derogando la ley que ya estaba derogada. Entonces estaba muy enojada la gente con la ley esta, entonces se la derogó muchas veces y finalmente se aprobó una ley nacional que es la ley 26.061. Si ustedes leen la ley 26.061 van a ver que el texto es muy importante, políticamente tuvo una capacidad performativa enorme, tuvo un gran impacto en el interior del país, sobre todo para reconfigurar la institucionalidad que tenía que ver con en el orden del Poder Ejecutivo vinculado con los derechos de los niños. Eso dicho, pero en su formulación es una ley que repite y a veces el mismo derecho varias veces en el texto y son los mismos derechos que están en la Convención del Niño. Entonces cuando uno lee eso se pregunta, ¿y para qué se aprobó esta ley? Además de para derogar la otra que ya estaba derogada. Y ahí viene la pregunta sobre la institucionalidad y la ingeniería institucional. ¿Qué es lo que, digamos, qué se construyó para que esos derechos se puedan realizar? La respuesta a esa pregunta, léanla y ustedes sacarán sus conclusiones, no lo vamos a ver hoy que estamos hablando de derecho internacional. Pero es un ejemplo de esta costumbre argentina, no por aludir a una canción, en el sentido de reiterar lo que ya está en el derecho internacional, volverlo a decir, cambiar el orden de las palabras, ponerlo de otra forma, pero en ningún momento pensar qué otra cosa debería ser que no es una ley, o quizás expresa en una ley, pero que requiere algo más, como nos dicen todos los tratados, en general los primeros artículos, para que esos derechos que están en las leyes se cumplan. ¿Sí? El caso de niños es emblemático para ilustrar esta ausencia. Mucha regulación de derechos, poca o nula preocupación por la vigencia efectiva. Vamos al siguiente. ¿Cómo voy para atrás? Acá, ¿no? Esto... Hola. ¿Tiene una ayuda con el... ¿Cómo podemos conocer cuál es el contenido de este derecho a la protección especial que está hiperregulado, como comenté hace un momento? Tenemos en el ámbito de niñez dos organismos en cada uno de los sistemas. En el orden regional, como les dije también hace un rato, el mecanismo más fuerte de mayor intensidad de exigibilidad, que es la Corte Interamericana. Y digo la Corte Interamericana, no digo el sistema interamericano, digo la Corte porque no quiero introducir una discusión respecto del carácter obligatorio o no de las decisiones de la Comisión Interamericana, ¿sí? Con la Corte Interamericana está un poco, no está resuelta, pero es un poco más sencilla la argumentación, ¿sí? Y en el orden universal no contamos, es un sistema más débil, el más débil posible, que es el mecanismo de informes. Hay un comité, el comité específico para la Convención sobre Derechos del Niño, que es el Comité de Derechos del Niño. De modo que tenemos, para interpretar y conocer el alcance de los derechos, ¿dónde te sentás? Sentate, por favor. Gracias.
Entonces tenemos Corte Interamericana, Comité de Derechos del Niño. La investigación se hizo así, focalizada en la Corte Interamericana, pero muchas veces consultando al comité a ver qué es lo que el comité opinaba sobre algo que había dicho la Corte Interamericana. No consideramos, salvo en algún caso muy específico, en una nota al pie, lo que la Comisión Interamericana haya dicho sobre estas cuestiones, por un entendimiento de que lo que resulta en principio obligatorio para el Estado es, al aceptar la competencia contenciosa de la Corte, es lo que dice ese tribunal. ¿Sí? La Comisión tiene otras características. Y en cuanto al Comité de Derechos del Niño, a partir de lo que dijo la Corte Suprema como organismo rector de la interpretación del tratado en las condiciones de su vigencia, también sin entrar a profundizar en el carácter obligatorio o no de las decisiones o de las resoluciones y de los informes del comité, ¿sí? De modo que el foco está puesto en la Corte Interamericana. Si yo fuera un poquito más moderna, soy extremadamente antigua, pero bueno, logramos armar con ayuda del PowerPoint. Si tuviera más habilidades tecnológicas, lo que habría que hacer acá es hacer que esta imagen lata, ¿sí? Como fuera como un corazón. Porque es así, el corazón del sistema, el núcleo, es el artículo 19. Está lleno, está hiperregulado el tema, pero lo único que lo pone en funcionamiento es el artículo 19. No hay otra forma por donde entrar, ¿sí? Un artículo que dice poquito. Dice que todo niño tiene derecho a medidas de protección que por su condición de menor requiere de parte de su familia, del Estado. Ahí vemos los 3 niveles de obligados. Pero que en general, en los casos de niños, la mayoría de los casos, tienen que ver cuando entra en crisis el primer anillo. Históricamente, no de ahora, de hace 500 años, yo podría mostrarles fallos de ingleses, que son recursos de habeas corpus, donde se ve como frente a la ausencia de una familia, un abandono material, digamos, o una familia que no está cumpliendo debidamente con el trust, con la confianza que el rey delega en el padre, el príncipe se subroga otra vez en esta confianza que ha fracasado y recupera su obligación y se hace cargo de su obligación de cuidado hacia ese niño cuyos representantes naturales no están realizando de manera adecuada. Esto es muy antiguo, ¿sí? Pero en el derecho internacional esta es la fórmula que se usa en el fondo para decir lo mismo. Y los casos problemáticos son, en general, los casos donde hay ausencia o hay alguna dificultad en la satisfacción de los derechos que, por ejemplo, Ernesto Garzón Valdés va a llamar el coto vedado, los derechos esenciales, que naturalmente, o probablemente en los casos de la mayoría de las personas y de todos nosotros casi con certeza, fueron satisfechos por nuestra familia de origen. Cuando esta familia no puede garantizar estos derechos, ni la comunidad, y sobre todo nuestro ámbito cultural, que no tenemos, como en otras partes del mundo, prácticas comunitarias que determinan que cuando una familia no funciona es la comunidad la que se hace cargo de un niño, que esto pasa en otros pueblos, entonces automáticamente es el Estado el que está obligado a subrogarse en la obligación parental, familiar, y garantizar estos derechos del coto vedado, que son este núcleo duro de derechos. Si leen a Garzón Valdés en sus 2 artículos de la revista Doxa sobre el paternalismo justificado, son estos derechos que no son derechos de protección que no son transables por derechos de libertad, por decirlo de una manera hiper resumida, ¿sí? Vamos con la siguiente. El otro concepto clave para entender el argumento de esta clase es
una definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la primera sentencia en la que interpretó este artículo 19, que es el sentido que le da la expresión corpus juris. La Corte Interamericana, en la sentencia Villarán Morales, que es esta primera sentencia, va a decir esto. Sebastián, por favor, si puede leer. Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana. Fíjense que en ese párrafo, que es trascendental, la Corte Interamericana lo que hace es conectar al sistema universal con el sistema regional. Entonces dice, los internacionalistas presentes me corrigen si me equivoco, pero en rigor para mí lo que hizo el tribunal no fue más que aplicar la Convención de Viena, ¿sí? Y en definitiva aplicó esas reglas porque como no le alcanzaba con el artículo 19, porque dice medidas especiales de protección y no dice más, y no había otras normas en el sistema interamericano, salvo estas normas de derecho internacional privado que para la Corte Interamericana no existen. Eso es una rareza histórica. Entonces, la Corte Interamericana dice, para entender de qué se tratan los derechos de los niños de los que me habla el artículo 19, tengo que ir al sistema universal. Es una novedad, porque la Corte Interamericana no puede interpretar normas del sistema universal. Entonces, tenemos estos dos conceptos fuertes. Corpus juris, amplio corpus juris de la Corte Interamericana de protección de derechos de niños y derecho de los niños a su protección especial, artículo 19. Con estas dos nociones se construye toda la jurisprudencia, a partir del desarrollo de estas dos ideas, toda la jurisprudencia posterior del tribunal. Y es lo que está puesto ahí. Entonces, ¿qué quiero que vean acá? Bueno, disculpen que no, como les dije, no soy muy tecnológica, pero para concentrarlo, porque si no esto lo quisiéramos en la clase lleva mucho tiempo. Si ustedes pusieran una línea de tiempo, las normas del sistema universal y las acompasan con las normas del sistema regional y a la vez las comparan las sitúan temporalmente en esta línea con normas de derecho doméstico de alguna relevancia, por ejemplo, en la historia de los derechos de los niños, como la creación de los primeros tribunales de menores en Estados Unidos, o el fallo Gott del año 67 en los Estados Unidos que declaró la inconstitucionalidad de los procedimientos tutelares, o, bueno, ahí faltan algunas cosas, pero toda la reforma latinoamericana, el Estatuto del Niño y Adolescente del Brasil. Esto es, si ustedes ubican normas universales, normas regionales y derecho doméstico, van a ver cómo se fue construyendo el corpus juris robusto del que les hablé y cómo es que la Corte Interamericana llega a decir lo que dice. La Corte no lo explicita, pero lo que es evidente cuando la Corte se tiene que pronunciar en este primer caso Villarán Morales, que es del año 99. ¿En qué año se aprobó la Convención Americana? 98. Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos ahí. Lo dice, claro. La bata no llegan a ver, ¿sí? La Convención Americana es del año 69. La Convención sobre Derechos del Niño, aprobada, ¿no? Después los países la ratificaron, dicen que en una época fueron décadas muy complicadas para América Latina. La Convención sobre los Derechos del Niño se fue en el año 89. ¿Sí? Y la primera sentencia que habla de derechos del niño en la Corte Interamericana es del año 99. 30 años después de que se hubiera aprobado la Convención Americana. O sea que se aprobó y a nadie se le ocurrió litigar casos de niños, o la Corte no veía que en las matanzas y en las sentencias que salían había niños, estaban completamente invisibilizados. Y este es un punto interesante para ver cómo el derecho internacional de derechos humanos en algunos casos tiene una fuerza que es más performativa que normativa. La Convención sobre Derechos del Niño, solo ese tratado, es un tratado bastante débil, ambiguo, que se puede interpretar tal cual, de muchas maneras, por eso todo el mundo lo firmó, si no, no hubiera sido tan ampliamente ratificado, con unas reservas que van en contra del objeto y fin del tratado, etc.
Sin embargo, en algunas regiones como la nuestra, tuvo un impacto político extraordinario. En mi interpretación, fue la enorme difusión de la cuestión de los derechos de los niños a partir de la aprobación de la Convención que hizo que la Corte Interamericana empezara a prestar más atención, a enterarse de que estaba este artículo 19, sumado a los cambios históricos, al activismo de la gente que se dedica a estos temas, al agotamiento de determinadas agendas también, la necesidad de recursos nuevos, pero en definitiva, ustedes pueden ver cómo es claro que, contrariamente a lo que se dice en América Latina, lo vamos a ver en un minuto, los derechos de los niños no empiezan con la Convención. Miren, acá tienen normas del año 24, la primera declaración de Ginebra, ¿sí? Hay normas anteriores de la OIT del año 21, de la época 19-21, de la época de la ley de trato de menores. La OIT ya sacaba normas sobre niños trabajadores que expresan derecho a la protección especial. Protección de mujeres embarazadas o lactantes, que claramente no estaban pensadas como derecho de la mujer lactante o embarazada, sino como protección del no nacido o del niño que acaba de nacer. Y estas son normas que anticipan esta protección especial y derechos de los niños en 60 años, ¿sí? Respecto a la Convención. De modo que la estructura del Corpus Juris y la forma en la que se fue armando revela claramente que los derechos de los niños no empiezan con la Convención del Niño, tal como se instaló en los discursos latinoamericanos. ¿Sí? Los derechos de los niños están en el origen del derecho internacional. Al punto que yo tengo una hipótesis de trabajo que no he tenido tiempo de desarrollar y que he discutido con algún profesor en la facultad, en el sentido que el derecho a la protección especial era norma ius cogens antes de ser norma que corporizó el derecho positivo internacional, ¿sí? Vamos a la siguiente, porque no me quiero extender. Entonces, ¿por qué explicar el Corpus Juris desde esa forma histórica? Porque me interesa que lo conozcan, por lo menos en esta instancia, al menos liminalmente, para que lo contrasten con lo que fue la narrativa de derechos de los niños en América Latina. Este es el punto que quiero. ¿Y por qué? Porque en mi interpretación, en América Latina pasó algo no reconocido, que no se advierte en otras partes del mundo, ni desarrollado, ni subdesarrollado o en desarrollo, ni en África, ni en el sudeste asiático, ni en la América anglosajona, ni en el Reino Unido, o la Europa continental, o Europa del Este. América Latina tuvo una forma singular de interpretar el Corpus Juris que acabamos de ver, que se basa en unos puntos de vista muy curiosos, que se entienden por razones históricas y culturales, pero que han tenido un efecto, si quieren, contrario a una agenda de avance de los derechos de los niños. Y centralmente, en lo que a mí me interesa argumentar acá, no han ayudado al desarrollo de una teoría de los derechos de los niños robusta, que implicó que para interpretar los derechos de los niños se utilizara la misma matriz de los derechos de los adultos. No van a encontrar un libro, salvo en la próxima aparición, cuando el profesor Kirsenbaum publique su tesis doctoral. No hay en América Latina libros que desarrollen, que discutan con los filósofos del derecho y que quieran y planteen una estructura de los derechos de los niños, desde la filosofía moral a la filosofía del derecho. Entonces lo que se hizo fue tomar la estructura o la manera en la que se entendió tradicionalmente los derechos de los adultos y con esa matriz aplicarla al entendimiento de las normas de derechos de niños. ¿Y eso que implicó como punto de partida, aquello con lo que comencé también yo mi presentación esta tarde? Darle una prevalencia a los derechos de libertad por sobre los derechos de protección, a las libertades negativas o derechos de defensa sobre las libertades positivas o derechos, en lenguaje de derechos de los niños, de protección especial.
estamos... es central que esto quede claro. Ahora, cuando ustedes leen lo que dicen los tratados, es evidente la prevalencia de los derechos de protección especial, porque estamos hablando de un grupo vulnerable que tiene una agencia incompleta, respecto de los cuales claramente está justificado el paternalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando vemos lo que en América Latina se dijo de esos tratados y vemos el énfasis que ha habido en determinados temas, lo que vemos es que el niño es puesto par conditio con el adulto. Parte de las dificultades que hubo y como quedó redactado el artículo 26, sobre todo en la parte final, más allá de las buenas intenciones de los legisladores y de las redactoras, tiene que ver con esta conversación que no se termina que no profundiza y que no resuelve, ¿sí? Que no tenemos claro qué idea tenemos de los niños. Entonces no sabemos si son adultos, chiquitos, si son unas personas que tienen unas características singulares, que entonces necesitan una protección de derechos singular, como dicen varios autores, la infancia o la niñez es una enfermedad que se cura con el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es esa la idea que nosotros tenemos porque el punto es que si no aseguramos los derechos de protección especial no se va a curar porque nunca va a poder llegar a ser adulto siquiera, si fuera esa la interpretación. De modo que es bien interesante advertir la distancia entre lo que dicen las normas internacionales, las narrativas, los discursos que se han construido en torno de ese derecho internacional, insisto, muy epidérmico, muy superficial, sin una robusta teoría de los derechos detrás, y encontrarse con unas prácticas judiciales y administrativas que, por estas disonancias y discordancias, presentan los casos como los siguientes. Un niño en una situación, en situación de calle, se los voy a complicar un poquito más. Una niña en situación de calle, embarazada y con alguna enfermedad grave de transmisión sexual, con una adicción, para complejizar el caso, a la pasta base, que según alguna información también está inmersa en una red de trata. El Estado se entera de esa situación, que está a la vista, porque se las digo y seguramente por lo menos los que viven en esta ciudad pueden percibir esto de su cotidianidad, pero que ya lo tenemos como naturalizado, y la intervención estatal consiste en lo siguiente. Primero la noticia, y la noticia siempre viene de hecho trágico, o porque hubo algún suceso en el que esta chica quedó como víctima de un hecho grave, entonces algo más pasó que tomó conocimiento el Estado, a veces como perpetradora, pero más infrecuente, y entonces el Estado se entera del hecho trágico. Y lo que sucede, por motivos diversos, pero también por parte de esta dificultad conceptual, es que se pone, y sobre todo en estos casos son más dramáticos, cuanto más la edad es menor en la persona involucrada, en la posición de ser consultada, si fuera un varón consultado, sobre su deseo de permanecer en la situación en la que está, o ser destinataria de la protección estatal, digamos, por decirlo de una manera, todo entre comillas. Hay expedientes donde esta situación se da con chicas o chicos que son inimputables desde el punto de vista penal, o sea que el propio Estado asume que no están en condiciones de competencia, de capacidad para responder penalmente por un delito. Sin embargo, está puesto en la situación de elegir, ¿sí? Por eso es una elección de permanecer en esa situación trágica frente a opciones que tampoco son comunicadas de manera muy clara. ¿Sí? Y aunque lo fueran, cómo el Estado presenta a la persona y la deja en situación de que, por ejemplo, una adicción grave, que si no recibe un tratamiento, su vida está en riesgo. ¿Sí? Esto puede parecerles raro, pero son ejemplos que suceden en la práctica en esta ciudad, por ejemplo, desde hace muchos años. De tiempos, ¿sí? Acompañado por un altísimo compromiso de todos los operadores por los derechos de los niños en cuanto a lo discursivo.
y con una organización importante en el Estado de instituciones y operadores que su trabajo es ocuparse de los derechos de los niños. Entonces, se vuelve a repetir esta distancia entre la enunciación de los derechos y la realidad de los derechos. Parte del problema en esta explicación tiene que ver con esto que planteé. Un enfoque distorsionado, si me permiten la expresión, una lectura distorsionada de las normas internacionales, que trágicamente pone al niño en la situación de ser adulto y de desarrollar una competencia que el propio derecho internacional no le reconoce. Porque el derecho internacional existe en materia de niñez porque parte del punto de partida es que el niño es un agente con una competencia, primero, sea absolutamente incompetente y que tiene una agencia incompleta que se va desarrollando a medida que crece y que se adquiere finalmente como competencia completa con la edad adulta. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de esta manera latinoamericana de plantear los derechos de los niños? De forma resumida. Primero, algo que ya adelanté, que es plantear la cuestión de que los derechos de los niños comienzan con la Convención sobre Derechos del Niño, que es un tratado del año, aprobado en el año 89, y que los países latinoamericanos lo ratificaron prácticamente todos hasta el año 91, ¿sí? Como que antes de la Convención del Niño no hubieran existido derechos de los niños. No me puedo extender, pero con la imagen anterior quedó clarísimo que los derechos de los niños existen, son reconocidos en el derecho internacional desde el origen del derecho internacional, aún antes de la Organización de Naciones Unidas, en la época de la Liga de Naciones, y aún antes con la Organización Internacional del Trabajo, y aún antes si quieren. De modo que esa es una falacia inicial con la que se construyó la narrativa de los derechos de los niños en América Latina, que no es teoría de los derechos de los niños. ¿Sí? Es otra cosa. Es un discurso muy importante a la hora de la discusión política. Pero el día que uno ve una sentencia de un juez, como me pasó, de una jueza, hace algunos años, que escribía a la señora, muy contenta de que había hecho un curso de capacitación y que había entendido que este niño comenzaba a tener derechos a partir de la Convención del Niño, escrito en una sentencia judicial, ahí yo tuve el insight y dije, acá hay un problema serio. El niño es un sujeto de derecho recién con la Convención del Niño. A ver, otra cosa es que uno planteara que los niños sean objetivados en el trato, como pasa en los procedimientos de familia, de hecho sucede al día de hoy, o pasaba en el sistema inquisitivo con el imputado, si objeto de las indagaciones procesales inquisitivas, como instrumento para producción de la verdad, etc. Eso es una descripción de cómo funciona un sistema legal. Pero otra cosa es una afirmación normativa que prescribe el niño es sujeto recién con la Convención del Niño, porque eso significa el conocer todo el derecho que acabamos de repasar. Entonces, este es el punto de partida problemático, porque además este enfoque que es muy, lo hemos tenido también en derecho procesal penal con la discusión entre la transformación del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, es un enfoque eficaz además en discusiones complejas desde el punto de vista político con las transformaciones que son necesarias. El efecto colateral o daño colateral, como se dice, es que genera una suerte de ilusión de borrón y cuenta nueva, si me permiten la expresión coloquial, ¿sí? Como si fuera posible estos cambios sociales que uno empieza de cero, hace una reforma procesal penal acusatoria, como si esto no tuviera nada que ver con lo anterior, entonces saca todo lo anterior y a partir del día hoy es el día cero, el inicio del nuevo modelo que además es ideal y no tiene problemas. ¿Sí? Estos son formatos que uno utiliza en la discusión, pero son útiles para impulsar movimientos, para construir narrativas, pero es eso. Digamos, a la hora de ver la normatividad tenemos que ser un poco más sofisticados y complejos, complejizar un poco. Entonces, esta mirada de la ruptura radical encima hizo perder
cualquier posibilidad de diálogo con lo que era la práctica de los operadores de niñez hasta ese momento, que las podía ver insensata y abusiva y injustificada, pero que ciertamente también la había correcta, comprometida y hasta emancipadora de los derechos, como leen en muchos autores antiguos, reconocedora de los derechos de los niños. Otro problema que resumiría en uno con dos variantes es que por la época en la que se incorporó el Corpus Juris en América Latina, acuérdense que estoy escribiendo esto de la traducción latinoamericana del Corpus Juris, se puso énfasis en dos cuestiones. Por un lado, que la cuestión legal es la única herramienta de transformación de garantía de los derechos. Esto es, aun cuando los tratados expresamente, todos los tratados de derechos humanos y los de niñez también, imponen al Estado obligaciones de todo tipo, económicas, administrativas, organizacionales y reformas legislativas, en América Latina, en una, les diría casi traumática, casi traumático enfrentamiento con las instituciones de menores que existían en los diferentes países, se planteó que la cuestión de la reforma legal era lo central y se puso poco o ningún énfasis en las transformaciones estructurales e institucionales. Entonces, en prácticamente todos los países se cambió, en todos, incluida la Argentina a nivel federal en algunos temas y a nivel provincial en casi todos, se transformó la legalidad, esto es, se transformó la condición jurídica de la niñez, pero no se realizaron transformaciones significativas en la institucionalidad necesaria para aplicar esa nueva legalidad. Voy a solo dar un ejemplo penal, pero que es mi especialidad. Todas las leyes latinoamericanas establecen lo que dice el Corpus Juris, que hay que prevenir el delito, que si hay un delito de un menor hay que utilizar justicia restaurativa. Si no funciona la justicia restaurativa, esto es la mediación, conciliación, hay que utilizar formas simplificadas o menos complejas que el juicio penal, suspensión a pruebas, principio de oportunidad arreglado, etc. Y si se hace el juicio penal, continuar con estas alternativas a lo largo del juicio, y si hay condena penal aún así, intentar sanciones no privativas de libertad, y ya cuando les diría el hecho es gravísimo y nada de esto funcionó, recién ahí aplicar una sanción privativa de libertad por un tiempo muy breve. Esto es lo que exige el derecho internacional. Todas las leyes latinoamericanas dicen eso, con una coma más, con un punto y coma menos, con las comillitas, son todas copiadas, todas tienen la misma matriz. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan, los que no se dedican a la justicia juvenil? Porque esto es más o menos como la descripción de Disneylandia de los niños delincuentes, ¿sí? Como una ciudad de los niños tendría que tener también una parte para realmente, si no es niño delincuente y un sistema le garantiza eso, que termine la reintegración social, parece que está bien pensado. ¿Qué país tiene? Ustedes le pueden decir a un chico que conocen que comete delitos, que acá nuestro colega conoce, allá hay otro, conocen bastante niños delincuentes, que entonces el chico le dice, ¿y che, en qué país te parece que yo me podría ir a vivir? Porque viste que acá está complicado, no sé. Porque yo me leí las leyes por internet de todos los países, hice secundaria, me fijé y están buenísimas las leyes, pero resulta que vos decime en cuál, porque si voy a Uruguay o voy a Panamá, o voy a Brasil, o voy a México, a tal estado, voy a Guatemala, voy a Chile, que tiene mucha publicidad, es un sistema acusatorio y juvenil, aunque va a ser el último a reformarse, pero bueno, también. ¿A cuál voy, doctor? ¿Y por qué dice que no? Porque la ley la leyó el chico. ¿Es mentira la ley? Existe. Entonces, se cambiaron las leyes, pero no se puso energía ni política ni intelectual para generar esta ingeniería institucional que permita que esté la justicia. ¿Dónde está la Oficina de Justicia Restaurativa?
Todo esto nuevo, por decirlo de alguna manera, son programitas. Lo que hay es el programa. Yo conozco una chica, ¿cierto? La licenciada tal que tiene el programa tal, subsidiado por la organización tal o por la cooperación tal. Y aquel otro tiene el programita, ¿cierto, doctor? Cuéntenme, el instituto, no sé, Roca. ¿Alguien habla del programita del Roca? Es un instituto de menores. ¿Alguien oyó alguna vez esa expresión? ¿O el programita de Almafuerte, que es el instituto de máxima? ¿Ustedes escucharon el programita de Almafuerte? By the way, vean el video de Almafuerte que es bien en YouTube. ¿Se llama así, no? El Almafuerte. Es bien, es dramático, pero está hecho por los propios chicos institucionalizados. Cuando hablamos de privación de libertad, hace 30 años, hace 20 y ahora, no hablamos de programa. Tiene el carácter de permanencia para todo el mundo, para el propio infractor, para los operadores, para la sociedad. Por eso la sociedad pide eso. Cuando pide castigo, pide encierro. No logramos en estos años, a pesar de la claridad de las leyes, que la sociedad entienda que castigo con un joven puede ser otra cosa. Y si la sociedad no lo va a entender, si nosotros que somos los expertos tampoco lo comunicamos claro y no lo construimos. Si le decimos, bueno, y las opciones son o que vaya el programita o que vaya preso. ¿Qué suena más a respuesta al crimen juvenil? Entonces, tal cual. Lo que quiero mostrarles es cómo este reduccionismo legal y además penal distorsionó, fagocitó la cuestión de los derechos de los niños a una justicia juvenil, porque si usted no pone el foco en los derechos de protección, que en materia de justicia juvenil significa prevención del delito, porque en definitiva es eso, la sociedad sigue interpretando que la única respuesta, lo único que hay que hacer cuando un chico se le imputa un delito es discutir a partir de qué edad lo va a meter preso y por cuánto tiempo. Esa es una discusión de adultos, esos son derechos de libertad, que son importantes, pero eso no es la exigencia, esa no es la exigencia mayor del corpus juris, es una lectura distorsionada. Y bueno, me adelanté a la última cuestión, que es que la consecuencia de este enfoque con prevalencia de derechos de libertad que trata al niño como adulto es el debilitamiento de este derecho a la protección especial. Esta es en resumen la traducción latinoamericana, que es bien, por los ejemplos que doy, bien problemática, ¿sí? Entonces, quiero que veamos a partir de ahora, estos son los tratados del ámbito interamericano que les cuento que son tratados, no es derecho, no es soft law. Son convenciones interamericanas, pero es muy interesante porque la Corte Interamericana no las utiliza. Tiene definiciones de edades de niños, es como que no están escritas. Miren lo que es el impacto de un tratado que se queda. ¿Sí? Pero no me quiero detener en esto. Sigamos, esto es interés sobre el niño. Vamos a ver los casos, ¿sí? Y sobre el anterior, sobre el interés superior del niño, solo puedo decirles que ni siquiera ni la Corte Interamericana, ni el Comité de Derechos del Niño al día de hoy han podido ofrecernos unas definiciones y unas resoluciones sólidas de consulta fundamental que nos aclaren realmente de qué se trata la cuestión. El propio Comité de Derechos del Niño en su observación general sobre el tema dice, y esto corrobora la preocupación que tenemos con los colegas sobre la debilidad de la teoría de los derechos de los niños, que el interés superior del niño es a la vez una regla hermenéutica. Ahí está. No, primero dice esto, dice que es un concepto triple, que es un derecho, o sea, hay un derecho al interés superior del niño, que entonces el niño aparentemente es el titular y está en condiciones de exigir que se realice su interés superior, que no terminamos de saber lo que es. Es un principio, pero un principio hermenéutico, ¿sí? Jurídico, y además es una regla de procedimiento. Eso dice el comité de... O sea, ¿les quedó más claro ahora? Resolvimos el problema, ¿sí?
Pero no me quiero detener en eso. La Corte Interamericana tiene la misma dificultad en los casos, no logra, hay casos en los que desarrolla más el tema, menos lo vamos a ver, pero yo les voy a ir comentando ahora rápidamente el tiempo que nos queda, qué es lo que la Corte Interamericana ha dicho. Bueno, entonces ahora vamos a ver la materia de la investigación, digamos ya si quieren más desde un punto de vista inductivo. ¿Cuál es el material con el que trabajé para construir esta teoría que acabo de describir? Y la materia, como les dije, son las decisiones de la Corte Interamericana en su competencia contenciosa y en su competencia consultiva, ¿sí? La dificultad del trabajo fue organizar las decisiones, porque no son muchísimas, pero son una cantidad. ¿Cómo organizarlas de una manera que sirvieran para entender mejor esta estructura de los derechos de los niños? Pero bueno, hice un ejercicio, puede ser que no sea el mejor, pero es hasta donde se me ocurrió. Entonces, la primera distinción fue entre casos que involucran, que son casos individuales, esto es vulneraciones individuales de niños víctimas, y casos que implican violaciones masivas. Esa es la primera distinción. En general, cuando se analizan los casos de la Corte Interamericana, no se comentan algunos que son los más conocidos, pero no se señala un dato que para mí es muy importante, que es que durante mucho tiempo, lo comenté al principio, la Corte Interamericana emitió sentencias de casos de violaciones masivas con víctimas niños sin hacer ninguna mención al artículo 19. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Corte Interamericana no se veía en la necesidad de expresar, pero es que los peticionantes tampoco lo planteaban? Como si ese derecho a la protección especial no hubiera estado, pero sí estaba, por lo que vimos, ¿sí? Entonces por eso me pareció importante distinguir lo que son casos individuales y casos de vulneraciones colectivas masivas. En los casos individuales intenté establecer algunos matices de contexto para ver por qué la Corte dice lo que dice en ese caso y no lo dice en otro. El primer grupo de casos donde se estuvo al primer caso, que es Villarán Morales, son los casos que yo denomino de violencia institucional bajo la forma de una exclusión sumisa. Y ahí tenemos los dos casos, el caso más famoso que es Villarán Morales, aquel del que tomamos el párrafo 194 del Corpus Juris y otro párrafo sobre el derecho a la vida, esencial, que ahora voy a tratar con eso. Y un caso posterior que no es particularmente rico en elaboraciones, en argumentos, pero me parece importante el caso de Cervellón García porque Honduras es el país con la tasa más alta de asesinatos de jóvenes desde hace más de una década, ¿sí? Y no baja, estamos hablando de varios miles por año, ¿sí? Con condena de la Corte Interamericana y todo. El siguiente grupo de casos son los casos que son de violencia institucional con una característica específica que es en contextos urbanos, ¿sí? Casos en ciudades, que son el caso Bulacio, que es muy conocido en la Argentina, de modo que no voy a explicarlo, en esta estructura. Es el caso que fija los estándares para aprehensión de menores en calle, en calle, y la Argentina implicó el fin de las detenciones policiales. Yo pertenezco a una generación que tenía que salir a la calle con su documento de identidad, y después del caso Bulacio hubo una transformación radical de las prácticas de relacionamiento de las fuerzas de seguridad con los jóvenes. Un caso bien interesante por el impacto que tuvo en el derecho interno, ¿sí? En el cambio real del control social urbano de jóvenes. Y hay alguna palabra en Bulacio interesante, empieza a aparecer algo de interés superior del niño, muy sutilmente, todo asociado al artículo 19. Y después hay un caso bastante reciente, que es el caso de Barra con Ecuador, que es un caso también penal, con algunas desorden en la intervención de las fuerzas de seguridad y abusos, y
tiene algunas reglas pero que no merecen ser estudiadas en detalle, pero que vienen en la línea de profundizar lo que ya se había dicho en dudas. Hay otro grupo de casos que también son casos de violencia institucional, pero donde cambia el contexto. Son casos donde hay o inestabilidad política o directamente conflictos armados, y estos son los países, casos de la última década. Hay casos contra Venezuela, que es el país que tiene más casos de este tipo, por razones de la complejidad política de Venezuela en los últimos años. Hay un caso que ubico de Perú y hay otro caso de Colombia. ¿Sí? Aquí, el caso Vélez Restrepo. En general son casos vinculados con persecuciones políticas, casos muy graves, algunos con la muerte que terminaron aún con medidas cautelares de la Corte Interamericana que terminaron con la muerte de varias integrantes de familias. Son casos complejos, pero es donde la Corte empieza, en esos casos más políticos, empieza no obstante a decir algunas cuestiones vinculadas con las víctimas niños. Y acá empieza a aparecer, sobre todo en los casos donde se pidieron medidas provisionales, medidas cautelares, cómo la medida cautelar fue o no fue eficaz para cumplir con su finalidad, que era que estaba en riesgo la vida y que entonces esa persona no tenía que terminar, ese chico o chica no tenía que terminar muerto. ¿Sí? Ese es el caso, sobre todo el caso de su hermana familia Barrio, que es tremendo. Los otros casos, grupos de casos, violaciones individuales, los organicé de la siguiente forma. Casos específicos de justicia juvenil, porque Villalón Morales se lo cita mucho para justicia juvenil, pero no es un caso de justicia juvenil. Y aquí tenemos dos casos de CONOSUR, o del Mercosur, digamos. Uno es el famoso caso Panchito López, del Instituto de Rehabilitación del Menor contra Paraguay, que es el caso que fija estándares de privación de libertad de menores. Y les diría además que es el caso donde se desarrolla con más detalle, además de la opinión conjuntiva 17, el principio de especialidad en la justicia juvenil, sobre el que ha trabajado enormemente el profesor Terrani, aquí presente. Y el otro caso es un caso contra Argentina, que es el caso Mendoza. Tiene una cantidad de particularidades que no puedo desarrollar, pero hay probablemente la consideración más importante tenga que ver con la duración de el tema que se discutía, aunque la Corte se metió con otros temas curiosos, como por ejemplo la cuestión del juzgamiento por un tribunal especializado, cuando en ese caso había muchísimos problemas, pero esos jóvenes fueron juzgados y condenados por tribunales especializados. Entonces no se entiende por qué la Corte Interamericana tenía que hacer consideraciones sobre algo que no era el problema del caso. Y algo serio también que dice la Corte en este caso es que hay un agravio vinculado con la ultraactividad de la regla de protección especial después de los 18 años. Y recuerdan aquí que antes de la reforma, no del Código Civil y Comercial, sino de la ley que modificó el Código Civil anterior, que redujo la mayoría de edad de 21 a 18 años, el efecto que tuvo en materia penal juvenil fue que muchos jóvenes que estaban alojados en instituciones de menores, porque la ley lo habilitaba hasta los 21 años, fueron transferidos automáticamente a instituciones de adultos. Y las normas internacionales le daban marco a la Corte Interamericana, que ponía su consideración ese problema, el decir algo respecto de esta cuestión. Y la Corte Interamericana, en este fallo Mendoza, de alguna forma negó la ultraactividad. Planteó que en el caso no había habido ningún problema con esta, digamos, trató de transferencia, por decirlo de alguna forma. Sería una interpretación regresiva de interpretación más regresiva. Hay otro grupo de casos que son casos vinculados con el tema, que es un tema hoy central en la agenda de los organismos internacionales, que es el tema de refugiados, migrantes. Y uno es consecuencia, o sea, hay
al rigor, son 3 casos, pero 2 están relacionados. El antiguo caso de las niñas haitiano-dominicanas, que es un caso muy interesante en mi interpretación para ver los errores del litigio estratégico, lo que se plantea como litigio estructural, porque fue tan poco feliz el litigio en ese caso que hubo otra sentencia posterior, que es personas dominicanas y haitianas expulsadas como consecuencia de la reacción que en ese país generó la primera sentencia de la Corte Interamericana, expresada en una sentencia de la Corte Suprema, por algún voto, debo decirlo, de disidencia, pero bueno, la mayoría resolvió poner en situación de apatridia a todas las personas que eran haitiano-dominicanas, miles de personas, como consecuencia de la primera sentencia. Entonces esto, cuando uno plantea el litigio ante el sistema interamericano, también tiene que ponderar el contexto, ¿no? Hay una tercera sentencia, que es la familia Pacheco Tineo, que fueron expulsados de Bolivia en un proceso bien que desconoció cantidad de derechos como refugiados y de normas internacionales, pero que desarrolla especialmente la situación de los niños y el trauma que sufrieron por estos procedimientos. Y creo que con esto terminamos los casos individuales. Hay un grupo de casos que son casos de violencia de género dentro de la famosa sentencia Campo Algodonero, que no es una sentencia de niñas. Sin embargo, había algunas víctimas niñas y la Corte se tomó el trabajo de señalarlo, pero les diría que el caso emblemático donde la Corte más desarrolla los derechos de las niñas víctimas de delitos sexuales, pero además miembros son vulnerabilidades acumuladas, ¿sí? De pueblos originarios, es el caso Rosendo Cantú. Un caso muy importante, está muy bien trabajada la sentencia. Y les diría que el caso Belifranco es un caso gravísimo, tremendo, contra una mujer joven, una niña, adolescente. Se sostiene sobre los argumentos que la Corte plantea en Rosendo Cantú. Y hay un caso muy reciente, de mayo de este año, que es un caso muy interesante, también de abuso sexual intrafamiliar, pero que plantea la peculiaridad, en el sistema es una novedad, el perpetrador es el padre de la niña, que era una persona, o era en ese momento, muy poderosa políticamente en el país, que es juzgada por un jurado y eximida de responsabilidad en un proceso en el que la niña fue sometida, revictimizada cuantas veces como ustedes no pueden imaginarse. Entonces es bien interesante para mí por la cuestión de que el perpetrador es una persona poderosa o sea que fue juzgada por un modelo que muchas veces se presenta como un modelo muy moderno y que asegura la justicia de los casos, y tiene un montón de consecuencias bien complejas e interesantes también para hablar de algunos problemas del sistema acusatorio, etc. Quedan algunos individuales. Los casos de Paraguay los puse como grupos de casos específicos porque si bien, por ejemplo, Rosendo Cantú era una niña, la sentencia dice mujer muchas veces, es una niña indígena, cuando uno lee la sentencia, por lo menos esa fue mi interpretación, la prevalencia de la argumentación es sobre su condición de niña, también perteneciente al género femenino, pero como niña, y la cuestión de las vulnerabilidades acumuladas como integrante de un pueblo originario que tampoco hablaba la lengua, entonces esto le dificultó el acceso a la justicia, la lengua rural español, pero digamos, el énfasis no está puesto en la cuestión de su pertenencia al pueblo originario. En cambio, en estos casos sí,
Y en realidad son 3 casos, pero por razones que no puedo explicarles, de cómo se litigaron los niños víctimas en el primero, como que no hubieran estado. Después aparecen, y es un litigio muy complicado para la visibilización de los niños víctimas, pero finalmente las 2 sentencias son sentencias bien interesantes para ver cómo se va configurando esta relación que hemos trabajado con la gran profesora de esta casa y mi querida amiga María Laura Clérico, de asociar protecciones especiales con condición de vulnerabilidad. Esa es para nosotras la matriz hermenéutica de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana define un grupo como destinatario de protección especial a partir de la definición previa de una situación de vulnerabilidad. Entonces, está la situación de vulnerabilidad que entonces intensifica los deberes estatales hacia ese grupo, por género, por estar bajo la custodia del Estado, por pueblo originario, por lo que fuere, y la Corte entonces construye establece, señala cómo el Estado incumplió sus obligaciones de protección especial respecto de este grupo, y en algunos casos, como les digo, que es destinatario de protecciones acumuladas porque sufre vulneraciones sucesivas, y que además le ponen contenido a lo que vamos a ver al final, que es lo que significa la igualdad material, en definitiva, que en las palabras de la Corte Interamericana es el derecho a condiciones de existencia digna. Tenemos unos casos que ya entran en otra lógica jurídica, que son los casos vinculados con conflictos familiares. Hay un caso contra Chile, un caso contra Argentina y un caso contra Guatemala, que es muy reciente. El caso contra Chile es un caso que ustedes me podrían decir por qué está hablando del caso Atala, que es un caso, ¿cierto? Me dice que sí, no es que me confundí, me confundo bastante, pero esta vez no. El caso Atala es un caso de discriminación por orientación sexual, lo conocen, pero fíjense lo que es, cómo los litigantes y los que toman las decisiones, que no hay casos, no hay una dimensión ontológica de un caso, por decirlo así. Los casos no son un tipo de casos. Está en la manera en la que, bueno, en cómo es casi una obviedad lo que estoy diciendo, en cómo lo enmarcan los litigantes, pero además en cómo los que deciden van acomodándolo, que se construye el sentido del caso como caso político, sobre todo, ¿no? Y Atala era un caso de discriminación por orientación sexual, que avanzó en las instancias nacionales sin problemas, sin problemas en el sentido de que la situación se reconocía el derecho a la madre de estar con sus hijas, hasta que la Corte Suprema de Chile decide, digamos, entre comillas, agregar un elemento nuevo en la discusión y pone mucho énfasis en el interés superior de las niñas. Entonces convierte un caso que era de discriminación por orientación sexual en un caso de niños para nada, en un caso de la jueza, y bueno, conocen el caso. La Corte introduce la cuestión de interés superior de los niños, y si se viola, y considera que se viola el interés superior de los niños o de estas niñas por vivir con una madre que tiene una pareja del mismo sexo, y a partir de ahí el caso se convierte en un caso de niños. Entonces ingresa al sistema interamericano ya no solo y no tanto como un caso de discriminación por orientación sexual, sino como un caso de derechos de los niños, al punto de que se me consultó para ser perito en ese caso, porque se supone que una persona dedica a derechos del niño, no acepté, pues no creo que las personas que tienen roles funcionales, de magistrados o cualquier rol público, puedan ser peritos, me parece que que hay un conflicto por lo menos técnico, pero digo, para mostrarles cómo este era fue un caso de niños en la Corte Interamericana, además del caso de discriminación por orientación sexual. Y de hecho, hoy en resumen, cuando ustedes quieren ver el caso donde se fija el estándar de interés superior del niño, es el caso Atala.
que no era, entonces fue así como un volantazo de la Corte Interamericana y después, bueno, los litigantes tuvieron que ver cómo lograban que sus derechos fueran reconocidos. Perdón, ¿puedo seguir al anterior? No, esa palabra no hacemos. Volvemos a tratar de la anterior. Estaban en medio de la anterior. Acá, claro, ahí listo. Y acá estamos en Fornerón. Es un caso contra Argentina, es un caso muy interesante sobre los problemas que se plantean con la ingeniería institucional. Lo voy a poner así para que retomar algo que planteé en la clase antes, con una institución específica de derecho a la protección especial, que es la institución de la adopción. Y Fornerón muestra cómo fracasa el Estado por diversas razones para asegurar el extraordinario y primer derecho a la expresión del derecho a la protección especial, es que un niño viva con una familia, tenga su familia, que un niño tenga su familia. ¿Sí? Y eso claramente no fracasa por la regulación, sino que fracasa porque los mecanismos, los procedimientos están mal diseñados, más allá de la eventual mala fe de algún involucrado. ¿Sí? El circuito está mal planteado. Y después, el último grupo de casos, ahora sí, individuales, son casos vinculados con, ven como la agenda se va modernizando, la agenda de la Corte, son casos más recientes, casos vinculados con derecho a la salud y necesidades especiales, donde acá sí claramente, ya en todos estos casos, nosotros vemos en la Corte Interamericana cómo derecho a la protección especial supera en desarrollo argumental, en elección de casos, a derechos de libertad, que eran los primeros casos de violencia institucional y justicia juvenil. ¿Sí? Son dos casos más recientes. Espera, anterior, por favor. Y entonces, perdón. Derecho a salud. Acá. Hermanos Ramírez. Fulán, sí, pero no se encontraba ahí, sí. Los casos no están ahí, eso está, disculpe que no está, los casos, esos son los casos de género. El caso Furlan, que es un caso de Argentina, que es un caso bien interesante porque es un niño que tiene un accidente, es un proceso de daños, que demoró tanto que este chico no pudo recibir los tratamientos que necesitaba para tratarse de la discapacidad que había sido consecuencia de su accidente. Tampoco tenía los recursos para un chico de una familia que no podía atenderlo debidamente para atención privada y quedó definitivamente con una discapacidad. Es un caso bien interesante para ver la relación entre los derechos de los niños y el tiempo, que también se ve en Fornerón, que lo vamos a ver al final. Y me está faltando un caso que es el último caso vinculado con derechos económicos, sociales y culturales, que es un caso de una niña ecuatoriana que en una transfusión de sangre no controlada en una dependencia de la Cruz Roja contrae HIV. Es un caso es una gran sentencia de la Corte. Muchas de estas son sentencias que la verdad es que la elaboración uno hace esfuerzos por tratar de encontrar el holding, que es lo que la Corte quiere decir, pero esta, José Luis, una gran sentencia, los litigantes hicieron un trabajo excepcional y es bien interesante porque uno tiende a pensar que es una sentencia de derecho a la salud, pero la Corte Interamericana la construye como el gran caso de derecho a la educación. Y esto me parece que es extraordinario, por ejemplo, y pensando en el interés superior, como la Corte Interamericana construye en su manera argumental anglosajona de ver interés superior por cada caso, ¿sí? Atala, matrimonio igualitario, González Llull. ¿Qué le dice la Corte a Ecuador en este caso? Dice, en realidad cuando la chica empieza la escuela y empieza a tener problemas, porque cuando los maestros se enteran que es portadora de HIV, la sacan del colegio. Entonces, el argumento que arma la Corte es que se violó el interés por el niño, de la niña, de poder estudiar, pero también de sus compañeros.
¿sí? Y está bien, está muy bien trabajada de entre superiores esa sentencia. Una gran sentencia que les recomiendo que lean. Y ahora sí, para terminar, estos son todos casos de violaciones masivas que organicé. Los casos de desaparición forzada, más conocido para ustedes probablemente sea el caso Hellman, ¿sí? Casos de violencia contra comunidades, en general son comunidades, son pueblos originarios o grupos afroamericanos, porque aún las matanzas en Guatemala y El Salvador, muchas estaban destinadas, no tenían como un objetivo de eliminación de la etnia, ¿sí? Aunque Naciones Unidas lo debatió ya después. ¿Qué más? Y otra cosa interesante para que vean en la definición de la Corte sobre el tema es que hay un grupo de casos aún ahora donde se condena por el artículo 19 pero no se analiza el contenido del derecho. No sabemos, porque la Corte no dice por qué no analiza, si es porque no encontró material, o sea, condena por el 19 sin decir una palabra, o al revés, no puede condenar por el 19 por razones procesales. La clásica es que los hechos sucedieron antes de que el país ratificara la competencia contenciosa de la Corte. Sin embargo, se ve la necesidad de desarrollar largamente la argumentación sobre por qué ahí se habría violado el 19. Hay un caso de apropiación de niños, que es el caso de las hermanas Serrano Cruz, que es bien interesante la argumentación, y que a mí me parece más original, que es el único en todo el sistema interamericano, es Vargas Areco, que es un caso sobre utilización de niños en conflictos armados. Casos de reclutamiento de menores en Paraguay, que bueno, el chico siempre se escapaba y finalmente recibe, la última vez que se escapó, uno de los militares que tenía, que estaba en el regimiento, le pega un tiro en la espalda. Para terminar entonces, en esta cuestión del contenido de lo que la Corte ha dicho, tenemos que considerar las medidas provisionales. Hay poquitas, algunas vinculadas con la justicia juvenil e internamiento contra Brasil, y hay una adopción vinculada con Paraguay, pero esto se resume en la cuestión del tiempo que voy a ver al final. Y tenemos dos opiniones consultivas. La central es la opinión consultiva 17, donde están las bases de lo que la Corte Interamericana va a decir en todas las sentencias que les comenté. Llamo la atención sobre el voto del juez Sergio García Ramírez, que para mí es la persona que desde el inicio de este proceso de reconocimiento del contenido 19 entendió esta cuestión de tensión entre derechos de libertad y derechos de protección. No así, en general, los votos de la Corte, los votos de mayoría, pero García Ramírez en esa opinión consultiva 17 lo marcó con claridad, y García Ramírez no compró o no se perdió en los discursos, en la traducción latinoamericana. Eso es lo que quiero. Fue un juez que resolvió la sentencia con las reglas, no aplicando eslóganes, ni frases, ni discursos de lo que se decía en América Latina, que eran los derechos de los niños. Y a mí me parece que eso fue muy útil para la posterior evolución de la jurisprudencia del sistema interamericano. No está explicitado, nadie le dice al doctor García Ramírez lo que ustedes señalaron, ese voto concurrente, pero si ven todos estos fallos van a ver que fue él el primero que dijo, ok, acá se dicen muchas cosas, pero las reglas son estas. Y la otra opinión consultiva es una opinión consultiva de... Es una opinión consultiva es una opinión consultiva muy técnica, hecha por expertos que litigan el sistema, que resume todo, que viola... De alguna forma ya estaba planteado el conflicto entre Estados Unidos y México, y esa fue la razón por la que se emitió esta opinión consultiva de niños migrantes. No tiene ninguna... Es muy prolijita, muy ordenadita, muy repetitiva también, pero están todos los estándares bien. O sea que si cambia la política migratoria en los Estados Unidos, se fijan en todo lo que hay que hacer, está bien desarrollada la opinión consultiva del 21. La doctora Albertina sonríe, no lo ve como posible, pero bueno, cuando cambie, es una gran herramienta para que se respeten los derechos de todas las personas, todos los niños, y realmente el continente está viendo una situación dramática como no se ha visto en este tema. Para terminar, y acá lo que voy a hacer es retomar
obviamente lo que vimos. Primera cuestión, lo que vemos en los casos es que la Corte Interamericana dice lo que quiere decir, pero también dice lo que uno la lleva a decir. Yo nunca ejercí la profesión de abogada, yo nunca litigué casos, siempre estuve en una función estatal, judicial, en diferentes roles, pero lo que es claro es que vemos concentraciones de temas por épocas en función de lo que los usuarios del sistema le piden al tribunal. Entonces, acá es un señalamiento de que si uno quiere que el corpus iuris se fortalezca y dé todo lo que tiene que dar y para lo que fue aprobado, es que al que le interese litigar sea un poco más ingenioso y creativo y amplíe las posibilidades del sistema y que no se vaya siempre a aquel caso para el que se consigue financiamiento o el que es más rimbombante, como pasa con la justicia juvenil, que tenemos muchísimos casos de justicia juvenil, ¿sí? Y de la mano de esto viene un tema ético complicado que no está lo suficientemente desarrollado en nuestro medio, porque parece que el litigio estructural es autoevidentemente bueno como interés superior del niño, que es que piensen en los casos de República Dominicana. Uno litiga ante el sistema interamericano para buscar la justicia que no consiguió en su país, en un sentido más kantiano si quieren. Uno litiga ante el sistema interamericano para realizar otros fines, de las organizaciones que litigan, donde las víctimas pueden quedar desdibujadas, para hacer política alguna vez que suceda, porque en función de los fines uno se siente no satisfecho con la sentencia que obtiene, porque jóvenes y niños centroamericanos siguen siendo masacrados todos los días en esos países, del Triángulo Norte sobre todo. Entonces, ¿tuvo sentido el litigio en el caso de Cervellón García o Villarán Morales? Desde un punto de vista de justicia, sí. Las víctimas, los familiares de las víctimas se acercaron a mí, que se me pone el piel de gallina cada vez que lo recuerdo, a decirme, tenían que venir ustedes de afuera para que nos trataran como gente. Claro que se hizo justicia. Ahora, desde el punto de vista del litigio estructural, ¿esas sentencias redujeron la violencia en Centroamérica? Entonces, es muy importante clarificar el propósito del litigio estratégico. Segundo, es muy importante, siempre nos interesan estos temas, para que el sistema se optimice. La cuestión del tiempo, ¿sí? El sistema interamericano es un sistema que no está pensado para niños. Entonces, cuando uno ingresa al sistema interamericano por la vía de los casos, de las peticiones individuales, eso lleva, ustedes saben todas las exigencias que tiene. Agotamiento de distancia. Entonces, si llega alguna vez la decisión y si el niño está vivo, cuando llegue va a ser abuelito, ¿sí? Más o menos. Entonces, hay que ser también más creativo en pedirle al sistema que reconsidere las otras herramientas que tiene, y por eso mi apelación a la utilización más creativa de las medidas provisionales o cautelares, que es un cambio que a poco empieza a aparecer. Me acuerdo que hace años los jueces lo veían con mucha desconfianza, pero ahora empieza a abrirse un camino de pensar un litigio sobre derechos económicos, sociales y culturales asociado con este derecho a la vida que en un sentido ahora al final me voy a referir. Pero es el tema de los tiempos. Los tiempos de los niños no son como los tiempos de los adultos. Cuando uno dice, no, bueno, pero la condena, los menores los condenan a máximo, no sé, 10 años o 15 años, como está discutiendo el Comité de Derechos del Niño, probablemente salga así, como máximo. Y a otros pueden decir, no, bueno, pero miren lo que hizo, 15 años no es tanto. 15 años en la vida de una persona de 16 no son 15 años en la vida de una de 40. Entonces, el tiempo es el territorio de la subjetividad de los niños, no es crítico, y en todo este litigio es lo que menos se tiene en cuenta, aún en las sentencias que tuvieron que ver con eso, como Furlan y Foglio. Hay un tema con la interdisciplina que está trabajada en el sistema interamericano que es esencial en estos casos, y que todos los actores que coordinen, porque en este momento hay una gran crisis institucional en el sistema interamericano, y que en este tema específico se superponen en búsqueda de financiamiento y en actividades la Comisión Interamericana con su relatoría de la niñez y el Instituto Interamericano del Niño. Entonces, no está claro qué tiene que hacer quién, a quién le corresponde. Y encima tenemos hoy el tercer protocolo de la Convención sobre Derechos del Niño.
para presentar casos ante el Comité de Ginebra. Entonces vamos a tener abogados de niños o niños que tienen competencia para saber si les conviene ir a dónde para hacer qué planteo. ¿Se ve? Esto no está trabajado. Y finalmente, no sé si podemos poner esto de derechos económicos y culturales, ¿hay más? Quiero conectarlo con la definición, con esto terminar, que hace la Corte Interamericana en la primera sentencia, Villarán Morales, del derecho a la vida. Que es, ¿se acuerdan que hace unos momentos yo les planteé esta relación que encontramos con mi amiga María Laura Clérico entre vulnerabilidad, obligaciones de protección especial, ¿sí?, deberes estatales, libertades positivas y condiciones de vida? ¿De dónde viene esta asociación construida sobre estos tres pilares? Porque en Villarán Morales, que fue el primer caso, recuerden que la Corte Interamericana interpretó el artículo 19, la Corte dijo algo que para mí cambia. Esto sí, es la única ruptura, si quieren, paradigmática, algo que se ha dicho mucho y banalizado en materia de derechos de los niños en América Latina. La única ruptura paradigmática que yo encuentro en la historia de derechos de los niños en el continente está en este párrafo. ¿Alguien de acá? ¿Querés leer? No llegás. ¿Vos llegás? Sí. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Debe ser respetado todo para este sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de aquel y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. Muchas gracias. Es de este párrafo en el que la Corte hace la vuelta de decir los Estados están obligados no solo a asegurar que sus agentes no maten a las personas, grandes o niños, sino además a garantizar condiciones de existencia digna, de donde se construye toda la jurisprudencia posterior del tribunal en materia de niñez, mujeres, pueblos originarios, etcétera, que dice condiciones de existencia digna asociada a vulnerabilidad, asociada a protección especial. ¿Sí? Es a partir de este caso, y como ustedes pueden ver, la Corte Interamericana, cuando quiere decir, dice, cuando acá dice garantizar la creación de condiciones, no dice cambiar las leyes. Entonces, claramente la Corte Interamericana está pensando en que para el aseguramiento de los derechos humanos en general, la protección especial de los niños, derecho a la vida, de lo que se trata, los mecanismos de garantía tienen que ver con una transformación de las condiciones materiales, pues hablamos de igualdad material, ¿sí? Y por eso yo enfatizo tanto la cuestión de la ingeniería institucional. De modo que en este entendimiento también hay una apelación de mi parte al mecanismo procesal, porque cuando ustedes ponderan una medida cautelar el riesgo de vida, decodificado en esta clave, ¿sí? Entonces, ¿qué significa riesgo de vida para un niño? Si su sistema de salud no le atiende si usted no consigue con su prepaga o con un tratamiento, ¿esto meritaría la medida provisional? Porque la Corte Interamericana solo piensa, lo interpreta para periodistas, ¿sí? Cuando llega la noticia que dice, la amenaza que dice que lo va a matar. Entonces, ¿cómo se traduce este estándar de vida, de condiciones de existencia digna, con protección especial y con niños en el sentido de que la vida de los niños y los tiempos de los niños son más rápidos, no admiten demoras, ¿sí? Y ustedes tampoco pueden estar cansados ya, así que gracias por la atención.